Parashá Vayehi 5781. Hay varios temas interesantes para tratar. Estamos en el momento en que Jacob va a morir y la parashá de la semana nos habla de Vayehi, es decir, la cantidad de años que vivió Jacob en Israel, que fueron 17 años. 17 años estuvo Jacob en Egipto. Téngase presente que cuántos años tuvo Yosef cuando empezó a tener sus sueños y fue vendido por sus hermanos. 17 años. 17 vale, es el valor de la palabra top, bueno. Quiere decir que estos años fueron buenos para Jacob estando en Israel. Esta parashá se caracteriza por no estar dividida de las parashot anteriores. Cada parashá, cada sector de escritura, entre finalización de la parashá anterior y la que sigue, hay un espacio de 9 letras en la Torá. Esta parashá no tiene ese espacio. Es decir, es una oración continúa a la otra. Lo que se está diciendo aquí es que Dios le cerró la visión a Jacob, porque Jacob iba a ver lo que iba a suceder en los tiempos finales. Entonces Dios le cerró esa oportunidad a Jacob para que no cuente a Jarit y a mí cómo van a ser los últimos días. Después, en esta misma parashá, Jacob va a dar una bendición a cada uno de sus hijos. Cuando habla de sus hijos, Jacob es lo suficientemente inteligente como para distinguir los errores de cada uno de ellos, tanto de Simón como de Leví, como de Rubén, por ejemplo, o como de Judá, que fue el que vendió a Yosef. Bueno, cuando llega el momento de despedirse, Jacob llama a Yosef y hace que vengan sus hijos y le da la bendición, así bendecirán los hijos de Israel a sus hijos, y después surge y así bendecirá Israel a sus hijas. Cuando tiene que poner como primogénito a uno de los hijos de Yosef, intercambia sus manos y pone la derecha sobre Efraín, que era el menor, y pone la izquierda sobre Menasé. Y la Torá dice que le dio Shehel a sus manos, que le dio inteligencia, que le dio la capacidad, mediante el Espíritu Santo, al menor sobre el mayor, porque le dio la bendición. ¿Por qué? Porque lo veía más diestro al menor que al segundo que al primero. Y además se sostiene un patrón cultural. Ismael nació primero que Isaac. Sin embargo, la bendición la recibió Isaac. Esau nació primero que Jacob. Sin embargo, la primogenitura la recibió Jacob. Y ahora Jacob termina haciendo lo mismo con sus nietos. Y los incorpora como parte de las tribus de Israel. También es cierto y es verdad que de Efraín va a descender Josué. Por estas cuestiones se plantea que Efraín es puesto por encima que Menasé. Lo interesante es que Menasé era el mayordomo, era el secretario de Yosef. Sin embargo, entonces Yosef le dice, no, padre, te equivocaste, estás poniendo mal la mano. Y Yosef le dice, ya viejito y ciego, ya estaba a punto de morir, dice, no, yo sé muy bien qué es lo que estoy haciendo, vos dejame a mí, yo sé exactamente lo que estoy haciendo. Y ahí cuando continúa con las manos invertidas en las posiciones, y su derecha fue sobre Efraín. Muy bien. Después de todo esto, Jacob pide ser enterrado en Macpelá, en la cueva donde estaban sus familiares. Muere, Yosef lo lleva. Cuando vuelve, ¿qué hacen sus hermanos? Empiezan a hablar entre ellos. Dice, ahora que se murió papá, él nos sostuvo 17 años, pero ahora se va a querer vengar de nosotros. Entonces le mandan a decir a Yosef, portate bien, perdonanos, no quisimos hacer lo que hicimos. Y la Torá dice que Yosef lloró. Lloró porque era muy triste escuchar a sus hermanos pensar que él les iba a hacer un daño.
Entonces les manda a decir que se queden tranquilos, que él los va a seguir sosteniendo. Y después muere Yosef, en esta misma parasha. ¿Cuántos años vivió Yosef? 110 años. Muere primero que todos sus hermanos. Muere primero que todos sus hermanos. ¿Y a dónde los envió Yosef a sus hermanos? A la tierra de Gosén, la mejor tierra para la producción agrícola que tenían sus hermanos. Y él cuando muere también pide que sea llevado a la tierra de Israel. Bueno, de todo este contexto, lo que tenemos es que se termina la época de los patriarcas, de los grandes padres, Abraham, Isaac y Jacob. Queda como el rol de Yosef, aquel que se sacrificó para que las tribus continúen y conformen pueblo. Se dice que la última tribu, el último padre de las tribus que murió fue Leví. Leví. Fue el más anciano de todos. En la medida que Yosef fue desapareciendo, los egipcios se olvidaron de todo lo bueno que hizo Yosef por los egipcios. Y la historia va a continuar en la próxima parashá y en el próximo libro, el libro de Shemot, en donde Israel termina siendo sometido. ¿Y por qué es sometido Israel por los egipcios y reducidos a esclavitud? Porque los egipcios habían visto que los judíos, Israel, se había desarrollado mucho, se había vuelto poderoso y era un peligro. Y como era un peligro, había que exterminarlo. Esta historia, así cortita, se mantiene con Israel de periodo en periodo. Cada vez que Israel surge, Esaf quiere aplastarlo. Hasta que en el final de los tiempos, Israel va a ser cabeza de naciones. Es decir, Jacob va a estar por encima de Esaf. ¿Quién es Esaf según se interpretó en el rabinismo? Edom, lo rojo, lo rojizo, Roma. ¿Cuál ha sido el galut, el exilio más duro para el pueblo judío? El exilio de Roma. ¿Cuándo se institucionaliza la religión de Occidente? En Roma, año 325, concilio de Nicea. ¿Qué se institucionaliza? Que Jesucristo es el Hijo de Dios, que el Espíritu Santo es una persona divina y que Jesucristo tiene la misma esencia que el Padre. Y entonces se institucionaliza bajo pena de muerte la Trinidad. Ahora hace un poquito les acabo de decir que Jacob, por influencia del Espíritu Santo, le da Shekel, inteligencia a sus manos, y nombra a Efraín antes que a Menasé. Cuando la cultura pagana se introdujo en las primeras comunidades que seguían a Yeshua como Mesías, se introdujeron con el pensamiento pagano. Y entonces interpretaron que el Ruach HaKodesh, que el Espíritu Santo, es una persona de Dios. ¿Cómo es interpretado y leído en el pueblo judío ancestralmente? Que es un grado profético. Es una de las formas de manifestación del único Dios que implica un grado de profecía. Nada más. De que sea un grado de profecía a que sea un Dios, hay una distancia cultural enorme. Bueno, ¿y en qué nos afecta todo eso a nosotros? Porque esa es la cuestión. Nos afecta en lo siguiente. Primero, en los tiempos en los cuales estamos viviendo. Estos tiempos, en los cuales el pueblo de Israel empezó a ver a Yeshua como un gran rabino, que es lo que fue,
el mejor de todos los rabinos, en el cual se posó el alma del Mesías, que es un alma superior a todas las almas y que alcanza la identidad, la unidad con Dios. No es Dios, porque Dios es intangible, incognoscible e invisible para la concepción de la Torá. Y el núcleo de toda la historia siempre es la Torá. Si la esencia divina es puesta en nosotros, el reino de los cielos está dentro de nosotros. Si el reino de los cielos está dentro de nosotros, ¿cómo es que no podemos verlo? Porque hay otra cosa que se llama, y este era el impulso del mal, el ego. ¿Qué es el mundo? El reino del ego. ¿Por qué? Porque tiene que ver con lo que yo soy, con lo que yo tengo, con lo que yo creo, con el yo. Mientras que el reino de los cielos tiene que ver con Ruach Haní, el espíritu humilde. Es decir, cuando el ego desciende y crece nuestra naturaleza más interna, que es el alma. El espíritu, el alma, como más lo querramos definir. Por cuestiones técnicas vamos a llamarle nefesh, ruach, espíritu. Hay distintos tipos de espíritus, pero ya lo hemos desarrollado. En la medida que lo vamos desarrollando, vamos ascendiendo en el nivel de conexión con la divinidad. Y nuestra alma, nuestro espíritu, se va desarrollando. El alma vegetal, el alma animal, nefesh, al alma Ruach HaKodesh, que tiene que ver con las emociones. Quien no tiene las emociones equilibradas no alcanza el nivel de profecía. Quien no tiene las emociones equilibradas no alcanza el nivel de profecía. Próximo nivel me llama cuando el alma está encendida. ¿Quién enciende el alma? El alma del Mesías. Cuando el Mesías se te revela, ¿lo querés ver así? Lo podés ver así. El próximo nivel es Nefesh Hayá, cuando el alma adquiere vida interna. Ha pasado de ser iluminado a tener vida en sí mismo. Es un grado muy elevado. Y el último es el de identidad, unión con la divinidad, que solamente se alcanza cuando seguimos la Torá vivida como Yeshua la enseñó, que es el camino, la verdad y la vida, en el sentido de que es el sendero hacia la verdad. La verdad es Dios. ¿En qué nos afecta todo esto? Bueno, 1 de enero, día de la circuncisión de nuestro Señor Jesucristo, que ya sabemos que nunca nació el 24 de diciembre, pero ¿qué hizo el paganismo? Lo ubicó el nacimiento en el día del solsticio del sol. Y a los 8 días y está escrito que lo circuncidaron. Y si sumamos 25 más 8 días, llegamos al 1 de enero. Y es el día en que cambia el calendario solar, el calendario romano, pagano. ¡Wow! Estamos en el Galut. Estamos en el exilio de la misma Torá. Estamos viviendo en ese contexto. En un contexto que es totalmente ajeno a la revelación que Dios le dio a Israel a través de su siervo Moshe. Y que después vino Yeshua a elevar la interpretación. ¿Pero por qué tuvo que venir el Mesías a elevar la interpretación? Porque el pueblo de Israel se equivocó continuamente en la vivencia de los mandamientos. Por eso, como siempre lo decimos, las disputas que Yeshua tenía con los distintos grupos. Cada uno interpretaba de una manera diferente. Y cada uno tiraba agua para su molino. Después, además de todo eso, podemos ver a los profetas
que continuamente llamaban a Israel, vuelvan a la ley, vuelvan a la Torá, vuelvan a la Torá, Dios lo va a castigar, Dios lo va a castigar. Y así fue. Después no tuvimos mejor idea que decir que los sabios reemplazan a los profetas. Entonces, los sabios, los jajamín, pasaron a tener revelación directa de Dios. Ya no hace falta profetas. O sea, Dios no tiene que mandar a nadie, estamos nosotros. ¿Y nosotros qué hacemos? Institucionalizamos la vivencia de la Torá y conformamos lo que hoy llamamos el judaísmo. Y una vez más, la simpleza de la divinidad quedó mezclada con el ego, con la acción de este mundo. Entonces surgen los pasajes en los cuales, en la tradición rabínica, desarrollada durante siglos, resulta que Israel es superior a todas las naciones. Y entonces la Torá pasa a ser para unos sí, para otros no. Cuando viene el Mesías, lo primero que hace, ¿qué es? Juntar a Israel a través de la Torá. Si no vivimos la Torá, no estamos en concordancia con la revelación divina al pueblo de Israel. Por eso las enseñanzas de Yeshua tienen que ver con la Teshuvá, volver a vivir la Torá. Muy mal traducido como arrepentite de tus pecados. Para el pueblo pagano, la humanidad vive en un estado de pecado. Es un estado que está ahí. Vivimos inmersos en el pecado. Para el pueblo judío y para la Torá jamás fue así. El pecado no es uno, son varios tipos: transgresiones, errar al blanco, abón, pella, distintas formas de no cumplir con la Torá. Tiene que ver con la acción, no con el estado. En la mente judía, nadie vive en pecado, sino que comete una acción que es un pecado. Y si no comete la acción, no es pecado. No es lo mismo que vivir pensando que estoy inmerso en un estado de pecado. ¿De dónde surge ese pensamiento que estamos inmersos en un estado de pecado? De Platón, mi amigo Platón, pero Platón es helénico. Entonces, ¿cómo vivimos la vida todos los días? En el pecado, hermano, el pecado del corazón. ¿Qué es eso? Y entonces, en nombre de ese estado, la institución occidental aplastó el conocimiento durante 20 siglos. Es muy sencillo. No robás, no pecaste. No es pecado. Robas, sos un pecador. Pecaste. Ya está. Pero si te metes en la cabeza que vivís en un estado de pecado, me necesitas para salir de ese estado. Ahí te controlo. Religión, control. Bárbaro. ¿Qué le dice Dios a Israel? Serán Am Kohanim, un pueblo de sacerdotes. Todos son sacerdotes frente a Dios. Todos, porque cada uno tiene que desarrollar su alma para unirse a Dios. Muy bien. Entonces viene Yeshua, viene el Mesías. ¿A qué viene el Mesías? A traer el uso de la Torá. ¿Cómo vivir la Torá? Ese es el punto. Como es un alma tan grande, transforma el mundo físico y cura gente. Pero la esencia del Mesías no es venir a curar a la gente y hacer milagros, ser un milagrero, sino que es su propia presencia, un alma tan grande que corrige el mundo físico. Bien. Muere como Mashiach ben Yosef. Este personaje Yosef del cual hablamos hoy, que es aquel que sufre para que sus hermanos encuentren salvación. ¿Cuál era la salvación del pueblo de Israel en este momento? La comida. No había comida por la hambruna. ¿A qué viene Yeshua? A traer
la interpretación correcta para todo el pueblo de Israel. Y carga sobre él, Isaías 53, el error de todas las malas interpretaciones. En lo cual es simbólico, es una profecía. Profecía. La profecía no se puede y no se debe leer literalmente, porque es profecía. Es el profeta que está viendo algo y que lo está narrando, pero lo narra como profecía. Cuando le conviene a la sociedad occidental de la profecía, hace regla estricta, y cuando no le conviene, es profecía. ¿Qué le conviene a la sociedad occidental? Decir que Cristo murió por tu pecado, por lo tanto, sin Cristo vas al infierno. Sin iglesia vas al infierno, sin cruz vas al infierno. Cruz, Roma, Concilio Inicial 325. Poder sobre otro. Institución, sociedad. Más clarito, cuando vinieron a conquistar a los indios de las Indias, que eran los americanos, ¿con qué vinieron? Con la cruz. ¿A qué? A salvar almas. Y los mandaban a trabajar hasta que se murieran. Dominio del hombre sobre el hombre. Eso y Yeshua no tienen nada que ver. Por eso, esto que estamos diciendo influye en el contexto en el cual nos toca vivir. Es muy claro que los 4 evangelios, que son 4 narrativas sobre Yeshua, fueron escritos posteriormente a su muerte, muy posteriormente a su muerte. No sabemos los autores, y sí sabemos que fueron recopilados y reeditados hasta el siglo II, 200 años después. Así que lo que nos llega a nosotros, que llega en griego, es la historia de la historia interpretada de la historia. Entonces, claro, cuando leemos los evangelios, en un lugar nació en Belén, en otro lugar nació en Nazaret, en un lugar curó así, en el otro lugar curó de la otra manera, claro, porque eran distintas escuelas que contaban mitológicamente lo que habían escuchado, de lo que escucharon, de lo que escucharon. Y a eso le agregaron lo que ya creían. Y para colmo de males, el cuarto y último evangelio, el de Juan, no tiene nada que ver con los primeros 3 evangelios. Nada que ver. Porque ahí Yeshua habla de una manera, con un léxico que nosotros evangelios no habla. Y dice cosas que nosotros evangelios no está. Bueno, los grandes estudiosos hacen unos matetes con todo esto, y sacan de acá, y ponen de allá, y van al papiro 2843, y el código sinaítico, y buscan, y buscan, y buscan, y buscan, y nunca terminan de encontrar. ¿Y con qué terminan? Con que Cristo vino a traer la salvación al mundo. Y eso, ¿dónde está eso en la literatura rabínica? Iba a venir el Hijo de Dios a salvarnos. ¿Salvarnos de qué? Por lo tanto, todo lo que tenemos escrito en lo que la sociedad occidental llama el Nuevo Testamento, porque ya hay un Viejo Testamento, el Testamento de la muerte, murió Israel, nacemos los cristianos, el Nuevo Testamento, todo lo que está escrito ahí es la copia de la copia de la copia de la interpretación de la copia. Así que tenemos que ir muy profundo para tratar de entender las ideas básicas que son netamente judías, pero netamente rabínicas. Pero tenemos que ir muy profundo y no tener miedo de desechar lo que ha sido agregado. Por ejemplo, todo esto para decirles esto ahora, porque si no, no van a entender nada. Resulta que San Pedro Apóstol, según la traducción Reina Valera 60, que es muy clásica, el texto que les hemos leído hoy, fíjense cómo empieza, lo voy a leer como está, así, directo. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia.
esto nunca se lee. Se pasa de largo. Acá se habla de la salvación del alma, pero nunca se lee a quién le escribe don Pedro. ¿A quién le escribe? A los expatriados. Claro, es la traducción, ¿no? ¿Quiénes son los ¿Cuál es la patria? Israel. Los expatriados los que están en el Galut. Le está escribiendo a judíos. Uno que no es judío no entiende de qué le está hablando. Le está hablando gente judía. Que en vez de vivir en Israel, vivían en Asia Menor, en todas estas ciudades. Por lo tanto, los que iban a recibir esto, lo iban a leer con qué mentalidad. Mentalidad judía. Clarísimo. Y empieza a hablar de la fe, de que vamos a ser salvados por la resurrección de Jesucristo. ¿Dónde viene una mentalidad judía de ser salvos? La salvación para el pueblo judío es la solución de un problema determinado. La salvación para la sociedad occidental es ser sacados de este mundo pecaminoso que está en el estado de pecado para ser llevado a la otra vida y ser feliz y cometer una perdiz. En la otra vida, cuando vos te morís. Porque acá este mundo venís a sufrir. Porque la materia es sufrimiento. Ajá, Platón. El mundo de las ideas. Y el mundo físico. Platón, Platón, Platón. Así, Platón. Pero Platón no era judío, vivió en otro contexto, leía otra cosa, enseñaba otra cosa. ¿Cómo es cuestión que nuestra alma es salvada por Jesucristo, por Yeshua, Mashiach, bla, bla? Es que, ¿cuál es la función del Mesías? Lo acabamos de decir hace un ratito. Enseñarnos a vivir Torah. ¿Qué es que el alma se salve? Que el alma se salve es que el alma desarrolle del nivel físico al nivel de vida interior. ¿No? ¿Y dónde se desarrolla el alma? En este mundo. Acá. No después. Porque es acá donde el alma, si ticuna olam, la restauración del mundo y la restauración individual. No es allá, es acá. Por eso Dios nos puso en este mundo. Por eso Dios hizo pasar hambre a Jacob para que baje a Misraim, a Egipto. Por eso tenemos problemas de trabajo, problemas de salud, problemas familiares, problemas con esto, nos chocan el auto, nos roban. En este mundo, acá hay que aprender, no allá. Porque acá hay que ejercitarse viviendo como Dios nos ha pedido, y eso está escrito en la Torá. Indudablemente la sociedad occidental ha creado una no Torá. Se basan en la negación absoluta de la revelación divina. Negación absoluta de la revelación divina. Hay una forma interpretativa en el pueblo de Israel, la más clásica, la más sencilla, que es el Pardés. Shat, Remes, Drash, Sod. El Pardés. Está escrito en el Talmud, Rabbi Akiva hizo mención a esto. Quiere decir que en tiempos de Yeshua, esta forma interpretativa obviamente ya existía. Shat es la lectura simple, leo el texto y lo que dice el texto. Remes es el indicio, qué es lo que me quiere decir el texto, cómo lo comparo. Drash es la interpretación directa del texto, cómo lo interpreto y lo puedo comparar con otras historias. Y el Sod es el nivel místico. Si entendemos esto, las palabras de Kefa, de Shimon Bar Yoná, de Pedro, son palabras del Sod, del misticismo, y se está escribiendo místicamente. Por eso habla de la herencia y que todo lo demás. Es el Sod. Les está hablando con el Sod a gente que entendía que era el Sod, porque era gente de las comunidades judías, del exterior de Israel. Lo mismo pasa
con el Evangelio de Juan comparado con el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos es el chat, es simple, es una narración muy simple, y el Evangelio de Juan, Yohanan, que no es el que está sentado ahí, era otro Yohanan, él es más joven que el otro, por la duda. Habla desde el misticismo, desde el Sod. Y no reproduce las palabras exactas de Yeshua. Reproduce interpretaciones de las palabras de Yeshua. Porque una de las características más geniales de Yeshua fue que sus discípulos no eran cualesquiera. Eran de las distintas escuelas que habían. No era tonto para elegir. No era, este me gusta, este no me gusta, este me gusta, este no me gusta. Por eso eligió a un celote, por ejemplo. ¿Cómo iba a tener un celote con él? Porque representaba un grupo. Haciendo todo esto que les dije, fíjense lo siguiente. Tomé un texto cualquiera de mi amigo Juan, que no es este Juan, el otro Juan, que dice así: si el mundo los aborrece, sepan que a mí me aborreció antes que a ustedes. Por lo tanto, el mundo es malo y yo y los míos somos buenos. Típica interpretación occidental. Si el mundo los aborrece, entonces el mundo es de la puerta para afuera, es malo, está el pecado ahí. Pero acá, en la institución que quiere controlar ese mundo, somos todos santos y perfectos. Típica interpretación occidental. Esto lo está diciendo un judío. Este mismo judío dijo, o sea, Yeshua, dijo en Mateo, texto simple tomo, Mateo capítulo 5, bla, 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 el sermón del monte, como se lo conoce, bien fácil. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque eso es el reino de los cielos. Quiere decir que el reino de Dios, que es la presencia de Dios en el corazón del hombre, el ser interior, en el alma, ¿de quién es? Los pobres en espíritu, Ruach Ani, el que tiene el ego disminuido. Ahí es donde se posa la presencia divina. Y cuando el ego está exaltado, ¿qué es? Olam Hazé, el mundo físico, el mundo. Si lo digo desde el Sod, desde el misticismo, el mundo. Si lo digo desde la lectura simple, el espíritu humilde. Entonces no puedo leer a Juan como leo a Mateo. Porque son formas literarias diferentes y miradas diferentes de las mismas cosas que dijo Yeshua. Por lo tanto, todo el Evangelio de Juan, para entenderlo, hay que leerlo desde el misticismo hebraico. Por lo tanto, hay que conocer el misticismo hebraico y o llamado Cábala en la actualidad. Hay que tratar de llegar a los principios cabalísticos de aquella época o cómo se interpretaba en aquella época el misticismo en el pueblo de Israel. ¿En qué nos afecta esto? En que en la sociedad occidental, ¿cómo vive? El mundo es malo. El mundo es pecaminoso. Todo es pecado. No, es pecado si vos lo haces. No, no es pecado. Entonces todo está mal. Todo es negro. No. Si Dios te creó por amor y te creó para que seas feliz, ¿cómo va a ser todo malo? Si vos no robás, no es pecado. Si robás, sos un pecador. Fácil. Bueno, eso afecta el nivel de conciencia del contexto que nos rodea. El mundo no es malo. El mundo es perfecto porque Dios es perfecto. Y todo lo que sucede es perfecto y todo tiene un sentido. Nos guste o no nos guste. La cuestión es cómo lo leo, lo que sucede. ¿Cómo lo leo? ¿Lo leo con mi ego? ¿Con mi yo? ¿O lo leo con mi alma? ¿Con mi espíritu? Dios está en mí, me ha iluminado y puedo leer bien los acontecimientos, o los leo solamente con mi personalidad, con mi nivel más bajo.
Les recomiendo que vean la película Escape de Sobibor. Escape de Sobibor. Es muy cortito la historia del el único campo de concentración donde hubo una sublevación de los judíos y lograron escaparse y salir del campo. Entonces, cuando Hitler se enteró, que Himmler se lo contó, mandó directamente a destruir ese campo y ese campo quedó totalmente destruido. Bueno, en esa historia, que es una historia real, a un señor le matan a toda la familia en el campo de concentración y a una señora le matan toda la familia. ¿Cierto? Bueno, en ese caos, ese señor y esa señora terminan siendo pareja, se terminan enamorando, se salvan los dos y después se van a vivir a Estados Unidos y tienen familia. Si el mundo fuera un caos y fuera malo, ¿cómo puede haber amor en semejantes circunstancias? Así que todo lo que sucede, nos guste o no nos guste, lo entendamos o no lo entendamos, todo proviene de la divinidad. Para unos una cosa y para otros otra cosa. ¿Por qué para unos de una manera y de otra manera? Tiene que ver con el tikkun de cada alma, cómo cada alma se va desarrollando y va recibiendo un camino para vivir. Obviamente, el libro del Holocausto, no, eso no pasa por ahí lo que estoy diciendo. Pasa porque la vida de este mundo tiene un director de orquesta. Y todo lo que sucede tiene un sentido y el sentido es correcto. Por eso el mundo no es malo. Lo que es malo es el ego. Y el ego rechaza al Mesías. Y la sociedad occidental ha rechazado al verdadero Mesías y han creado un personaje mitológico para formar una institución y con eso gobernar a las sociedades. Si no, es muy sencillo. Hay que leer historia universal y ver cómo se comportó esa institución con todos los países en los cuales gobernó. Muy sencillo. Obviamente, puedo decir lo que digo porque vivimos en el año 2021. 50 años atrás ya nos estaban quemando la sinagoga. Obvio, ¿no? Es un obvio. Es un obvio. Bueno, en resumidas cuentas, y cierro con lo siguiente, es muy lindo ver que Jacob muere feliz en la dispersión. Porque Egipto representa lo angosto, el galut, la dispersión, lo que está lejos de la tierra de Israel, la desconexión con la divinidad. Jacob muere feliz en brazos de Yosef en el galut. Y en el galut se va a conformar el pueblo de Israel. En Egipto se conforma el pueblo de Israel, que de tribu fue tan bendecido que llegó a ser pueblo. Lo que Israel no pudo aprender estando en la tierra sobre el Mesías, lo va a terminar aprendiendo fuera de la tierra. No es casualidad que el movimiento denominado judío mesiánico nace fuera de la tierra de Israel. Por eso esta para allá tiene mucho que ver con nuestras vidas y con nuestro contexto. Y es como Dios ha establecido el plan para toda su creación, hasta que la creación llegue al punto de unidad final, que es lo que se llama el tiempo final o Tikkun Haolam, la restauración de todas las cosas, que no es más ni nada menos que la felicidad completa de cada uno de nosotros. Shabbat Shalom. Bueno.